Aló, aló, aló. 1, 2, 3. Buenas tardes a todos. Estamos en este evento continuando con todo lo que hemos logrado revisar durante el Congreso Colombiano de Reumatología, que ha sido de un alto nivel académico, y ahora tenemos una de las sesiones más importantes de este día, que va a ser sobre artritis reumatoide. Hay unos cambios en el programa. Todos los que están en este simposio son afortunados porque el doctor Aletaja, que era un conferencista o es un conferencista de esta sesión, tiene que salir de viaje el día de hoy y va a adelantar la charla de la plenaria que había a las 4 de la tarde. Entonces él va a dar su sesión conjunta, ambas charlas, la que tenía programada dentro del simposio y la que tenía para la plenaria. Le vamos a dar 1 hour to do the talk, y después de hacer la sesión de él, probablemente tengamos un poquito de preguntas y respuestas. Me dijo Luis Alberto, me acompaña el día de hoy el doctor Luis Alberto Ramírez, en la moderación de esta mesa, que podemos hacerle algunas preguntas después de eso, y después vamos a continuar con el simposio. Así que, por favor, tengan en cuenta que tenemos esta modificación. Diciendo eso, vamos a comenzar este simposio con la presentación del doctor Pedro Santos de Bogotá. El doctor Santos es conocido reumatólogo colombiano, internista, reumatólogo, máster en investigación clínica, farmacoeconomía, administración y director del Centro Biomap en la ciudad de Bogotá. Todos conocemos a Pedro, ha tenido una gran labor en investigación, con una cantidad de publicaciones muy importante, de los colombianos que más ha tenido publicaciones en el área de artritis reumatoide, y él va a presentar un tema que me llamó mucho la atención porque lo llama diagnóstico asertivo de la artritis reumatoide seronegativo. Yo le pregunté a Pedro antes de subir qué significaba el diagnóstico asertivo. Él me dio una definición, pero prefiero que ustedes juzguen de lo que va a hablar el doctor Santos, que después se va a compenetrar muy bien con la conferencia del doctor Aletaja. Sin más, los dejo con el doctor Pedro Santos y después seguimos con el doctor Aletaja, que lo presentaremos en su momento. Bueno, aló. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Sorrema por esta gentil invitación a tener esta charla aquí, y con una persona como el doctor Daniel Aletaja, que me va a seguir en la charla mía. Obviamente yo sé que tengo pocas posibilidades de competir con él, con un personaje tan simpático, tan académico, en fin. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Específicamente para esta charla no los tengo. Temas a tratar: vamos a hablar de los criterios clasificatorios 2010, cómo se desarrollaron los estudios de validez que hay, de pronto un poquito disertar sobre la artritis reumatoide seronegativa y una propuesta que hace el grupo nuestro sobre un proceso diagnóstico para poder diagnosticar un poco mejor la artritis reumatoide seronegativa. Entonces, estos son los criterios que conocíamos del año 87, que los usamos hasta el 2010, en donde finalmente terminamos comprendiendo que el diagnóstico de la artritis reumatoide era más tardío, básicamente porque dentro de los criterios estaba la necesidad de los cambios radiográficos, y hoy en día todos sabemos que los cambios radiográficos se dan hasta 2, incluso 3 años después del comienzo de la enfermedad. Esto significaba que los criterios eran poco sensibles, pero tenían muy buena especificidad. Finalmente, en septiembre del 2010, tanto en arthritis como en anal rheumatic disease, el doctor Aletaja y el grupo que desarrolló los criterios clasificatorios sacan este par de publicaciones en donde proponen los nuevos criterios. Más o menos, haciendo un resumen, así fue el proceso de desarrollo de los criterios. En una primera fase se miraron los predictores del inicio del metotrexate, en una segunda fase los determinantes de la alta probabilidad para tener una R, y finalmente se hizo una integración de los dos primeros procesos y salieron los criterios finales, que son estos que conocemos, en donde básicamente
con respecto a los criterios del 87, mejoró la sensibilidad en un 11%, pero bajó la especificidad en un rango del 5-15%. Y estos criterios básicamente nos dicen que si usted tiene 6 puntos en esta tabla que proponen Aletaja y los colaboradores, usted tiene un diagnóstico de artritis reumatoide. Yo confieso que cuando recién salieron como que no me gustaban del todo, porque si ustedes hacen este ejercicio, usted teóricamente no necesitaría pedir serología para hacer el diagnóstico. No la necesitaría, tendría así 7 puntos. Obviamente en la vida real eso no lo estamos haciendo. Todos quienes manejamos pacientes con artritis reumatoide le pedimos serología. Entonces no nos enfrentamos potencialmente a este problema. Pero digamos que incluso un año después o medio año después de que aparecieron los criterios, ya por ejemplo el grupo de Van der Linden sacó esta publicación en donde comparaba los criterios del 87 frente al 2010 y ellos vieron un poco de problemas. El primero fue que en el primer año cerca del 66% de los pacientes eran anti-CCP y factor reumatoide negativos, pero encontraron que si usted le asociaba la imagen, usted incrementaba las probabilidades de diagnóstico. Y finalmente, de 1099 pacientes en donde aplicaron los criterios del 2010, ellos encuentran que al cabo de un año, cerca del 20% de los pacientes no tenían artritis reumatoide, sino otra enfermedad. Después aparece en el 2011, o sea, un año después, un poco menos, este trabajo del grupo de Kenich, en donde cogen un grupo de 90 y pico de pacientes, de a 20 y pico por cada patología y encuentran que, claro, el 96% de los pacientes de AR sí cumplían los criterios, pero los pacientes con lupus, que tenían ya lupus diagnosticado, el 61% cumplían criterios, el 62% de los pacientes que tenían OA también cumplían y el 38-40% de los pacientes que tenían artropatía psoriásica. Y ellos llegan a la conclusión que pues sí, los criterios incrementaban la sensibilidad, pero la especificidad bajaba enormemente. Y en una publicación que sale un poco después, en el 2012, vuelve y juega el mismo tema. En los pacientes que tenían realmente artritis reumatoide, bueno, esta vaina no sirve, la gran mayoría cumplía criterios, pero fíjense, de 24 pacientes que tenían lupus, más del 66% cumplía criterios también de AR. Y de los de OA, la mitad de los pacientes cumplían criterios para artritis reumatoide y la conclusión también es lo mismo. Con los nuevos criterios sí aumentamos un poco la sensibilidad, pero la especificidad bajó poco más de 20 puntos. Pero bueno, diagnosticar la AR seropositiva es relativamente, bueno, entre comillas, más sencillo, pero cuando se trata de la artritis reumatoide seronegativa, me di a la búsqueda de qué literatura había sobre el particular y realmente es muy poca. Básicamente encontramos en este paper del 2014 que incluso la fisiopatología de la AR seronegativa puede ser un poco diferente a la de la AR seropositiva. Básicamente en la seronegativa puede haber una activación de toda la cascada inflamatoria mediada por citoquinas, mientras que en la AR seropositiva quizás se trate de activación mediada por autoantígenos y mediada por expansión clonal. Y obviamente hay unos factores que son probablemente predictivos de esto, es que se da más en pacientes de edades más avanzadas. ¿Qué más sabemos? Muy poco. Este autor define la AR seronegativa como un estado clínico en donde hay ausencia del factor IgM, el IgM del factor reumatoide y las anticitrulinas. Habla de una prevalencia del 0,10, quizás 0,15, que hay menor compromiso articular, que es más en personas mayores de 60 años y que hay que hacer un diagnóstico diferencial. A veces es complicado con estas otras patologías. Este trabajo sí es de hace como un año del grupo finlandés. Ellos hacen un seguimiento durante 15 años de casi 10,000 pacientes que tenían el diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa y encuentran que a lo largo del tiempo muchos de estos pacientes empezaron a desarrollar SPA y al final encuentran que un 6%, un poco más de pacientes
desarrollaron fue SPA, o realmente lo que tenían era un SPA y no una artritis reumatoide seronegativa. Se han tratado, hemos ya desarrollado nuevas tecnologías diagnósticas como los anticuerpos anticarbamilados, los antivimentina, pero eso no nos ha ayudado a mejorar el diagnóstico porque desafortunadamente, como pueden ver en esta tabla, la especificidad es bastante alta, pero la sensibilidad es del 21, 25, 30%, entonces no nos sirven para utilizarlos en la práctica rutinaria y además por el momento son muy costosos. Euler en 2017 saca estas definiciones de artralgia sospechosa de AR y a la larga es todo lo que sabemos, entonces que compromiso de manos, síntomas menores de 1 año, rigidez matinal de 60 minutos, artritis simétrica, squeeze test positivo y ellos básicamente lo que nos dicen aquí es que si usted tiene 3 o 4 de estas características clínicas, usted tiene una sensibilidad entre el 70 y 90% y una especificidad del 70 o 90% de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Pero finalmente ellos terminan diciendo que al hacer un análisis de área bajo la curva, si usted utiliza la ecografía, sobre todo el Power Doppler, usted incrementa significativamente, más de un 20%, la posibilidad de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Yo soy un defensor acérrimo del ultrasonido, lo hago aunque no al nivel que algunos de los colegas, y por ejemplo les puedo traer varios trabajos que muestran que las variables ecográficas, sobre todo la tenosinovitis en el carpo, puede tener un OR superior incluso a las variables clínicas, como lo pueden ver en este trabajo, para el diagnóstico de una R temprana, sobre todo en aquellos casos que los pacientes son seronegativos. Este es un trabajo que hizo nuestro grupo en colaboración con el grupo de Marvin Gutiérrez y Carlos Pineda de México. Cogimos 204 pacientes que tenían AR que no sabíamos definir qué era, que eran negativos para factor reumatoide y CCP, y se les aplicó un protocolo especial que maneja el doctor Marvin Gutiérrez y encontramos que quienes tenían sobre todo 3 hallazgos como en escala de Grisis, tenosinovitis y Power Doppler positivo, de estos 204 terminamos diagnosticando el 82% de los pacientes como ARs seronegativas. Aquí lo pueden ver, entonces quienes tienen al menos 3 o 4 hallazgos de ecografía específicos aumenta la capacidad de diagnosticar mejor, más asertivamente, esa es definición de asertivo, Calovinicio, la enfermedad. Este es un trabajo que salió ahora en diciembre de unos investigadores chinos donde cogieron unas grandes cohortes de pacientes con AR seronegativas y osteoartritis y ellos encuentran que utilizando la ecografía, sobre todo la escala de Grisis, el Power Doppler, usted puede tener una sensibilidad de entre el 90 y 95% con una especificidad que varía del 72 al 92% y con un alto valor predictivo positivo para diagnosticar artritis reumatoide seronegativa. Ahí lo ven en la tabla de arriba. Entonces, me voy a referir a esto, están por publicarse las guías de tratamiento y de práctica clínica de Azorreuma sobre artritis reumatoide, creo que hoy salió la publicación, ¿verdad, doctor Toro? Entonces, en las guías se toca en 2 de las recomendaciones el tema. En la recomendación se habla básicamente que el diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa dependerá del criterio clínico del reumatólogo, el cual deberá, como punto de buena práctica clínica, realizar un análisis individualizado de cada paciente para poder hacer el diagnóstico. Y en la recomendación 4, recomendamos que en los pacientes nuevos, desde luego, se haga rayos X de manos y pies, pero en el caso de la ecografía articular y la resonancia magnética, el uso dependerá exclusivamente del criterio del reumatólogo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Básicamente,
Ojo, en pacientes que tengan historia clínica sugestiva y un examen físico sugestivo de AR y que tengamos un factor reumatoide y unas anti-CCPs negativas, obviamente lo primero que haces es una radiografía de manos y pies. De pronto estás con suerte, tiene más de 2 años de evolución y encuentras las erosiones, ¡pum!, haces el diagnóstico de AR seronegativa y no hay lío. Pero si no encuentras las erosiones, para nuestro criterio deberías utilizar el ultrasonido, en donde si tenemos actividad Power Doppler o tenemos sinovitis mayor o igual a 2 en 2 o más articulaciones de la mano, básicamente, o si encuentras de pronto erosiones, en la ecografía usted está en posibilidad de poder decir este paciente tiene una AR seronegativa. Si tienes un Power Doppler de 1 en 2 o más articulaciones o una sinovitis mayor o igual a 1, podría sugerir que sí hay una artritis reumatoide y en casos seleccionados utilizamos la resonancia nuclear magnética. Ahora, supongamos que la ecografía sale totalmente normal o puede pasar como nos ocurre en el 75% de los casos que salen es puros hallazgos de OA. Entonces un diagnóstico eventual podría ser, porque alguien me dirá, mire, si el paciente tiene rigidez matinal de 1 hora, artritis de manos, artritis simétrica, hombre, contra eso no vas a pelear. Así no tenga hallazgos imagenológicos, pero para eso hay un diagnóstico que se llama artritis reumatoide no especificada, código M069, y lo tratas. Desde luego que la clínica siempre va a predominar, pero imagínense ese que no tiene 1 hora, hora y media, 2 horas de rigidez, sino tiene 20 minutos, tiene 15. Entonces son para esas situaciones. O finalmente nos podemos quedar con el diagnóstico M139 de artritis no especificada. Estamos hablando de artritis reumatoide no especificada o artritis reumatoide no especificada, artritis a secas no especificada. O eventualmente puede ser otro diagnóstico, generalmente es la OA. Hemos presentado en EULAR, en PANLAR, en ASORREUMA en varias ocasiones trabajos sobre el particular, pero sobre todo este de ANALS en EULAR del 2017, en donde durante 2-3 años evaluamos 7,000 pacientes que supuestamente tenían el diagnóstico de artritis reumatoide y al final del ejercicio, como le estamos proponiendo, un 24% de los pacientes no tenía artritis reumatoide. Y finalmente de esos, la gran mayoría, un 65-70%, se trataba de OAS, simplemente. Publicamos el año pasado esto porque otro va a decir, oiga, eso vale plata. Diagnosticar utilizando imágenes vale plata. Y de hecho entonces propusimos este paper en donde, como pueden ver, si nos vamos por el diagnóstico convencional, el paciente nos cuesta $60 y utilizando imágenes, $270. Obviamente estamos hablando de un costo 4 veces superior. Entonces lo que se hizo fue coger una cohorte al azar de 440 pacientes que tenían diagnóstico presuntivo de artritis reumatoide por un grupo de pacientes que nos habían enviado y le aplicamos el escenario. Entonces, en el primer escenario, suponemos que 440 personas tienen artritis reumatoide. En el escenario de aplicar el diagnóstico alternativo, encontramos que solo 106 tenían artritis reumatoide. 106 de 440. Entonces, al hacer el ejercicio de costos, porque costeamos cuánto vale tratar un paciente con OA en un año y cuánto vale tratar un paciente con AR en un año, encontramos que hay una costo-eficiencia de $1,5 millones tan solo diagnosticando 325 personas bien, haciendo una modelación de que a un año cuánto nos van a costar. Entonces, al final de cuentas, creemos que utilizar un proceso, hablo de proceso diagnóstico para la artritis reumatoide seronegativa, es costo efectivo. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que efectivamente los criterios diagnósticos, clasificatorios del 2010 de la AR nos ayudan a diagnosticar efectivamente, eso no hay la menor duda, las formas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, nosotros creeríamos que nos quedamos cortos cuando tenemos otras formas de artritis como la seronegativa
y lo que llamamos en ocasiones formas indiferenciadas. Y eso hace que pues obviamente el diagnóstico de la AR seronegativa es un reto, pero que hay que tomarlo con mucha relevancia, con mucha seriedad, porque estamos hablando de seguimiento de una enfermedad, de tratar un paciente de pronto para una enfermedad que no tiene, e incluso los costos. Y yo en algún momento hablaba con el doctor Aletaja, porque yo creo que lo he perseguido por medio mundo hablándole del tema, y creería que hay que proponer unos nuevos criterios clasificatorios, específicamente para algunas formas de la artritis reumatoide, y creeríamos que podríamos tamizar con esto mucho mejor los pacientes. Entonces, muchísimas gracias por la atención.